tal, chicos? Bueno, resulta que el video que hicimos de la sesión eh, hubo problemitas con el audio y no se pudo subir. Me refiero al video de quinto E. Vamos a ver cómo funciona este asunto de, perdón, flujo, gasto y ecuación de continuidad. Entonces, lo primero, nosotros vamos a considerar que tenemos una tubería. Por esa tubería fluye líquido, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos es analizar en algún punto. Entonces cortamos aquí y decimos, este es el punto número uno, ¿sí? Y en ese punto número uno el flujo es igual a la masa entre el flujo es igual a la masa entre el tiempo. En las unidades del sistema internacional, nuestro flujo estaría en kilogramos sobre segundo. ¿Va? Entonces, la masa, ¿cuál masa? La masa de líquido que está pasando por el punto uno en el tiempo que tarda en pasar. Eso es flujo. Segundo, el segundo concepto que estábamos platicando es el de gasto. Gasto, Q, es igual a, perdón, el volumen de líquido que pasa por el punto uno entre el tiempo. Y esto lo vamos a manejar en el sistema internacional en metros cúbicos sobre segundo. Serían nuestras unidades. Sin embargo, bueno, tenemos a unidades en ambos casos que son secundarias, como por ejemplo gramos sobre segundo, o podría ser gramos sobre minuto en el caso del flujo. Mientras sea una unidad de masa entre unidad de tiempo, está bien. En el caso del gasto, pues podemos tener litros sobre minuto o litros sobre segundo o centímetros cúbicos sobre segundo, sobre minuto, sobre hora, mientras sean unidades de volumen entre unidades de tiempo. También hay otra forma de calcular el gasto. El gasto es igual también a área por velocidad, y si se fijan aquí pongo V velocidad y volumen para que no se confundan. Área por velocidad. ¿Qué área? Bueno, dibujamos una sección del tubo y esta área que está marcada aquí es la que corresponde a esa área de I. Es decir, es el área de la sección transversal del cubo. ¿Cuál es la velocidad? Pues la velocidad que en un momento dado lleva el fluido cuando está atravesando por ese área. ¿Sale? En el momento que el fluido atraviesa el área, lleva una velocidad. Si multiplicamos ese área por la velocidad, vamos a encontrar gasto, igual con las mismas unidades de metros cúbicos sobre segundo. Entonces tenemos dos fórmulas para calcular gasto, que serían volumen sobre tiempo y área por velocidad. Ahora podemos relacionar el flujo, que es masa entre tiempo, con el gasto, que es volumen entre tiempo. ¿Por medio de qué? Por medio de la densidad. Recuerda que la densidad es masa entre volumen. Entonces, ¿a qué densidad nos referimos? A la densidad del líquido que está circulando en la tubería. De manera entonces que cuando nosotros
tenemos esta situación, nosotros podemos despejar la masa y colocarla aquí. Nosotros podemos despejar el volumen y colocarlo aquí, ¿sí? De manera que si yo despejo la masa, me va a quedar lo siguiente. Me quedaría masa es igual a densidad por volumen. Si yo despejo el volumen, me quedaría que volumen es igual a masa entre densidad. ¿Okay? Ahora, si yo sustituyo cualquiera de estas en alguna de las fórmulas, vamos a tener lo siguiente. Si aquí tengo aquí densidad por volumen en el flujo, flujo es igual a masa, pero la masa es densidad por volumen. Eso entre el tiempo. Y si nosotros tenemos volumen entre tiempo, tenemos gasto. Por lo tanto, el gasto también va a ser igual a, perdón, por lo tanto, el flujo va a ser igual a gasto, que es volumen sobre tiempo, por densidad. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la fórmula del gasto, entonces vamos a tener lo siguiente. Despejamos el volumen, ¿sí? Y tenemos que gasto es igual a volumen, que es masa entre densidad, y esto entre el tiempo. Si nosotros tenemos esto de masa sobre tiempo, regresemos, eso se llama flujo. Por lo tanto, gasto es igual a flujo sobre densidad. ¿Sí? De manera que estas dos nos entregan esa relación. Si yo despejo el gasto de aquí, la densidad tiene que pasar dividiendo y eso es correcto. Si yo dejo el flujo, bueno, me queda gasto por densidad. Entonces, cuando sepamos la densidad del líquido, nosotros podemos relacionar el flujo, si es que lo tenemos como dato, y poder obtener el gasto. Si nosotros tenemos el gasto y la densidad, podremos calcular entonces el flujo de ese líquido. Bien, hasta ahí queda esta parte, que son flujo y gasto. Luego viene la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad tenemos un tubo por el cual está circulando un fluido, ¿sí? Y este tubo lo vamos a dividir en dos secciones de análisis, sección 1 y sección 2. ¿Sí? Por aquí va el líquido fluyendo, de manera que primero atraviesa el área de la sección 1 y después atraviesa el área de la sección 2. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, nosotros podemos decir entonces que el gasto que está circulando por este tubo es el mismo en el punto 1 y en el punto 2. Es decir, no hay manera de que el gasto se pierda y tampoco hay manera de que le agregues gasto. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que Q en 1 es igual a Q en 2. Eso es la ecuación de continuidad. Si nosotros nos vamos a las ecuaciones de gasto que tenemos disponibles, vamos a tener lo siguiente. Área 1 por velocidad 1, que ese es el gasto en 1, es igual al área 2 por la velocidad en 2. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos nuestra ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y esa es la ecuación de continuidad. ¿Cómo trabaja este asunto de la ecuación de continuidad? Bueno, supongamos que el área 1 en un tubo es igual a 0.2
metros cuadrados. Y luego nos dicen también que la velocidad en 1 es igual a 1 metro sobre segundo. ¿Vale? El área 2 nos dicen, ¿sabes qué? El área 2 es más grande, es de 0.7 metros cuadrados. ¿Cuánto valdrá la velocidad del líquido en el punto 2? Eso expresado en metros sobre segundo. Bueno, pues lo único que hacemos es verificar que tengamos todo lo necesario. Si nosotros revisamos, tenemos área 1, tenemos velocidad 1, tenemos área 2 y lo único que nos falta es velocidad 2. Por lo tanto, de mi ecuación despejo la velocidad en 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo igual con este color y nos va a quedar lo siguiente: la velocidad en 2 es igual, ¿sí?, a área 1 por velocidad 1 entre área 2. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a ver que tenemos nuestras unidades correctas, todas las de longitud son metros, todos los tiempos son segundos, entonces podemos desarrollar la solución sin mezclar unidades. Si nuestras unidades no concuerdan, que aquí tenga centímetros cuadrados y acá metros cuadrados, entonces alguna de ellas las tendré que convertir. Muy bien. Ahora bien, ya que tengo esto, vamos a lo siguiente. La velocidad en 2, este no se ve mucho. Vamos a cambiarle por uno que se vea más. La velocidad en 2 entonces va a ser igual a 0.2 metros cuadrados que multiplican a 1 metro sobre segundo, y eso dividido entre el área 2, que es 0.7 metros cuadrados. Metros cuadrados y metros cuadrados forman la unidad, o como comúnmente decimos, se cancelan, y entonces lo único que tenemos que hacer es la operación 0.2 por 1 entre 0.7, lo cual nos estaría dando lo siguiente. Permítanme un segundo para hacer el cálculo. Sería entonces 0.2 entre 0.7, ¿sí? Y esto nos daría una velocidad 2 exactamente igual a 0.285,7 metros sobre segundo. Y esa es la solución que tenemos al problema. ¿Vale? Así es como funciona este asunto de la ecuación de continuidad. ¿Vale? Bien, vamos a resolver otro problemilla rápidamente. ¿Qué tal si nos dicen, por ejemplo, el área 1 es igual a 5 veces el área 2? El área 1 es 5 veces el área 2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Si nosotros tenemos el dato también, por ejemplo, de que la velocidad en 2 es igual a 3 metros sobre segundo. ¿Va? Y nos dicen, quiero la velocidad en 1, igual la desconocemos, y la quiero en metros sobre segundo. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, muy simple. Aquí nos están diciendo, el área 1 es 5 veces el área 2. Entonces, cuando yo pongo mi ecuación de continuidad, ¿sí?, que dice área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, vamos a encontrar lo siguiente: que área 1 es 5 área 2. Entonces yo puedo sustituir área 1 y ponerle 5 a 2 por velocidad 1 es igual a A2 por velocidad 2. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el área 1 es 5 veces el área 2. Entonces simplemente lo sustituyo. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí va a suceder que área 2, ¿sí?, se van a
cancelar porque una tiene que pasar dividiendo y por lo tanto obtendremos la unidad. Y entonces tenemos aquí que 5 veces la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Como yo tengo el dato de la velocidad en 2, 3 metros sobre segundo, despejo la velocidad en 1. Y esto me dice que es la velocidad en 2 entre 5. Esto es igual a 3 metros sobre segundo dividido entre 5. De manera que la velocidad en 1 es igual a 3 quintos. Y 3 quintos es igual a 0.6. Entonces la velocidad en 1 es de 0.6 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Va? Muy bien. Habrá otros problemas donde te digan, ¿sabes qué? No te voy a dar el área. Te voy a decir cuánto vale el radio. Vale 15 centímetros. Radio 1. Te voy a dar la velocidad en 1. 2 centímetros sobre segundo. Te voy a dar, perdón, la velocidad en 2. 18 centímetros sobre segundo. Calcula cuánto vale el radio. 2. ¿En qué unidades? Pues vamos a dejarlas en centímetros. Ya saben que si no coinciden hay que hacer conversiones. ¿Vale? ¿Cómo resuelves esto? Bueno, la ecuación de continuidad me dice que es, nuevamente le cambiamos el colorcillo, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Pero el área es pi por radio 1 al cuadrado, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por la velocidad 1. El área 2 es pi por radio 2 al cuadrado por velocidad 2. ¿Correcto? Entonces pi se cancela con pi. De manera que nosotros vamos a tener radio 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a radio 2 al cuadrado por velocidad 2. Como a mí me están pidiendo que calcule el radio 2, entonces lo despejo. De manera que radio 2 al cuadrado, porque está al cuadrado, es exactamente igual a radio 1 al cuadrado por velocidad 1 entre la velocidad en el punto número 2. Pero esto está al cuadrado. Como está al cuadrado, para que yo obtenga el radio 2, tengo que sacar la raíz cuadrada de lo que tengo de este lado, que es radio 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre velocidad 2. Y esta es la fórmula donde yo voy a sustituir estos datos. Ese ya te lo dejo para que tú lo resuelvas. Pues bien, espero que con esta breve explicación puedan ustedes terminar de resolver los problemas que están por ahí disponibles en plataforma y que les ayude también para los temas de la próxima semana, que es la ecuación de Bernoulli, donde se relaciona muy de cerca con esto de la ecuación de continuidad. ¿Vale? Entonces, bueno, los dejo, que estén bien, cuídense.